Saludamos a Mauricio Durán. Mauri, ¿cómo estás? Buenas tardes, Helen, compañeros. Y así es, estuvimos recorriendo varias partes de la capital para determinar si es que justamente este galardón de Capital Verde de Iberoamérica que fue entregado a la capital, a Asunción, tendría más que ver que no solamente los 26 metros cuadrados que utilizan de espacios verdes por persona, y si tendría que ver también con alguna gestión por parte de autoridades municipales actuales o anteriores. Sí. Estuvimos recorriendo básicamente diferentes zonas, empezamos por la Costanera, y lo primero que pudimos apreciar fue uno de los principales problemas que presenta la capital de nuestro país, que hace referencia justamente a lo que son los desagües cloacales. La gran cantidad de desechos cloacales terminan en su mayoría en los cauces hídricos y posteriormente en el río, generando obviamente un montón de situaciones como por ejemplo malos olores y también insectos y otro tipo de alimañas. Solamente 2%, según mencionó el ingeniero Ludovico Sarubi de la SAP de la capital de Asunción, la capital digo bien, tiene cobertura de desagüe cloacal. El resto de los desechos va totalmente a lo que son los cauces hídricos. Y en el área ya a nivel país solamente 10% existe de cobertura de desagüe cloacal. Vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto tanto Ludovico Sarubi, el presidente de la SAP, como también ciudadanos que pasaban por la Costanera justamente al momento de hacer esta nota. Hacen una lechina o a lo mejor lo hace también en forma directa ese arroyo que vos estás tirando. Claro. O sea que no hay diferencia lo que vos estás contaminando, lo que contamina el rico, el medio. A veces vos pasas caminar por acá y ya se huele el olor de ahí, el olor de eso. Como mencionábamos, justamente olores nauseabundos son uno de los principales problemas que produce esta situación. Otro de los aspectos también que fue bastante criticada por la sociedad en general es el problema que hace a la recolección de basura. Recordemos que hace apenas unas semanas era bastante criticada el departamento de aseo urbano de la capital por no poseer vehículos en condiciones. De los 14 que tenía, más de la mitad estaban fuera de servicio por problemas técnicos. Finalmente se compraron 11 de manera a poder saldar esta situación, pero existe otro problema mayor, Roberto, Belén, compañeros, que es el de los vertederos clandestinos. Ajá. Un problema que hasta el momento la municipalidad no ha podido solucionar, ya que se ubican en cualquier parte y una vez que se limpia un lugar, surgen en otros lugares, generando obviamente una tarea bastante complicada para lo que es la municipalidad de Asunción. Hablamos también con autoridades del Departamento de Aseo Urbano, principalmente con el director de lo que es el área de levantamiento, que se encarga justamente de levantar estos vertederos clandestinos, quienes mencionaban que en algunos lugares inclusive se pueden levantar más de 10 toneladas de basura por día. Son aproximadamente 9 camiones de basura que recogen diariamente de zonas específicas, como por ejemplo RI-14. Vamos a escuchar lo que mencionaba respecto de estas personas. Un día lunes aproximadamente que enviamos 3 volquetes con un mini cargador, que estarían realizando aproximadamente 3 viajes cada uno al vertedero a disposición final. Serían 9 viajes al mediodía, lo que eso significa que mañana estaría aproximadamente la misma cantidad. De todo un poco viene y tiran ahí la basura. Recogen y después para los 2 días, 3 días se llena de basura otra vez. Pero esto no es algo que ocurre ahora recién, es no, algo que ocurre siempre. Bueno, ahí está. A esto también se tiene que sumar, no quiero ser demasiado pesimista, pero el problema que surge de la contaminación sonora y también del aire que produce la gran cantidad de vehículos que ingresan diariamente a Asunción y en los controles, la mala calidad de los controles de humo que se realizan a estos vehículos. Bueno, para hacer una precisión, sí, quizá para la gente que no entiende mucho, y yo me incluyo entre ellos, ¿cómo es que se logra calificar para ser Capital Verde de Iberoamérica? En teoría, en términos de cuidado al medio ambiente y en la limpieza de la ciudad, Asunción debería ser ejemplo de otras ciudades de la región. Básicamente el punto principal que se destacó para poder dar este galardón a la capital de nuestro país son los 26 metros cuadrados por habitante de áreas verdes, es decir, de árboles o parques, tanto privados como públicos, por habitante. Lo ideal sería tener 12, nosotros tenemos más del doble. Ah, ya, vos sabés que justo eso te iba a decir. Por lo menos donde hay basura se ve verde. No sé si a eso se refería. Exactamente. Lo que hay que destacar es que esto no es obviamente un logro de la administración actual ni de las administraciones anteriores, ya que como pudimos apreciar en el material justamente no se ha dado un avance muy importante en lo que es materia de desechos cloacales ni recolección de basura. sino más bien simplemente lo que se hizo fue evitar cortar más árboles, Roberto, compañeros. Claro, imagínate que vos ves estas imágenes, mencionás el galardón y te preguntás, por ejemplo, dónde quedan ciudades como Curitiba o la propia Atirá, que también está en nuestro país, y
y te sorprendes, ¿verdad? Porque de hecho que también hay que ser un poco conscientes y hacer la mea culpa. La Azucena no es muy limpio, que digamos, y esto es fruto también de un desorden y una conducta mala, por cierto, de arrojar desechos a la calle, que es una conducta muy común acá en Asunción. Por eso la precisión, y perdón Belén, porque cuando se habla, por ejemplo, de economías, de apoyo a lo verde o a lo natural, o el Partido Verde de Alemania, por ejemplo, se habla de un desarrollo sustentable, de una protección al ecosistema, se habla de cuidados específicos del ambiente, la limpieza, la salubridad. Entonces es como que no cuadra esta denominación de capital verde con lo que nosotros estamos viendo diariamente, Mauricio. Exactamente, yo creo que hay que darle justamente el galardón a la ciudad de Asunción por mantener sus áreas verdes y no así a la administración municipal. Hay que hacer una pequeña diferencia y evitar que autoridades municipales que actualmente están en el poder se galardonen con esto para poder presentar posteriormente nuevas campañas políticas para reelección, Roberto Compañeros. Bueno, imagínate lo que decís y es muy cierto. A pesar de la ciudad de Asunción conserva su espacio verde. Ahora la tarea sería que las autoridades ejecutivas se sumen o sean coherentes con esta gran denominación que tiene nuestra ciudad capital. Exactamente, obviamente esto sería un impulso de manera a poder desarrollar justamente estas políticas de desarrollo sustentable y de áreas verdes que tanto hacen falta en nuestro país, teniendo en cuenta la situación actual que se encuentra. Inclusive en informes anteriores había presentado el hecho de que Paraguay, Asunción, digo bien, es una de las capitales con mayor polución ya de aire que existe en el área de Latinoamérica. Mira